Muy buenas tardes. Vamos a presentar una reflexión sobre el tema de las políticas asociativas para el desarrollo rural territorial. Y este es un ejercicio que, debo confesarlo, ha sido muy interesante, de trabajo con el equipo con el grupo de investigación de Unidad de Estudios Solidarios de la Universidad Javeriana y con el Grupo de Investigación en Gestión y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional. Digamos que es una primera reflexión, una reflexión inicial que recoge las experiencias de trabajo de ambos grupos y que, valga decirlo, es un primer intento de lograr un trabajo entre las dos universidades que le aporta a los objetivos de la red de gestión territorial para el desarrollo en Colombia. Estos dos grupos tienen como denominador común que tenemos trabajo directo con comunidades y como resultado de ello hemos hecho una reflexión, cada uno desde la experiencia que ha tenido en sus respectivos grupos, que hemos compartido y que hemos, digamos, complementado, y eso es lo que les vamos a presentar a continuación. El tema lo vamos a desarrollar, en primer lugar, referido a los elementos conceptuales, algunos elementos conceptuales; en segundo lugar, 3 aproximaciones a la comprensión de organizaciones; luego hablaremos de los retos estatales en materia de políticas públicas para las organizaciones rurales y terminaremos con unos casos ilustrativos que presentará Marieta a partir de su experiencia con proyectos o grupos de economía solidaria. Digamos, de forma muy breve, como introducción de elementos conceptuales, que cuando hablamos de territorio nos referimos al componente humano y al componente ambiental, pero lo más importante es que nos interesa las relaciones entre esos dos componentes que se expresan de manera fundamental en el territorio. Estas relaciones entre lo humano y lo ambiental adquieren la connotación de lo institucional, es decir, se refiere fundamentalmente a la dimensión institucional, entendida a través, digamos, de tres instituciones básicas que nos interesa para efectos de este análisis, que es la institución del Estado, con sus normas, con sus políticas; las organizaciones, con los propósitos de asociatividad de todo tipo, Marieta va a profundizar en ello; y el mercado como institución de intercambio, de formación de precios, pero también de alguna manera recogiendo los planteamientos de la presentación de Mireya Valencia, entendido también como una construcción social y como un instrumento más amplio, digamos. En estas 3 instituciones que conforman, digamos, o le dan identidad al territorio, pues surgen tensiones que se expresan precisamente en los territorios. Es donde uno ve más fácilmente y de manera más concreta, digamos, las tensiones entre Estado, organizaciones y mercado. En esta presentación vamos a trabajar el tema de la relación de organizaciones con el Estado. Hablemos entonces de 3 aproximaciones a las organizaciones. Una primera que podríamos llamar como sistema, una segunda como acción colectiva y una tercera referida a lo que podríamos denominar la trayectoria de las organizaciones. Como organización, como sistema, las organizaciones nos hacen pensar simplemente en lo que ya todos conocemos, un grupo de personas, de miembros que actúan con unos propósitos comunes, son miembros de la organización y como tales tienen unas fronteras definidas que los diferencian frente a los que no son miembros de la organización. Lo más importante desde el punto de vista del mensaje que queremos transmitirles es que estas organizaciones concebidas como sistema son organizaciones que en el caso colombiano aplican, digamos, o operan como instrumentos de la política de desarrollo rural.
Es decir, son básicamente un requisito que establece la política para que las comunidades puedan acceder a recursos públicos en favor del desarrollo rural. Pero también podemos decir que son un fin, en el sentido de que al Estado, a la política pública, le interesa promover este tipo de organizaciones, pero esa promoción tiene el carácter más bien de un enfoque inducido, no es endógeno y resulta más bien de los propósitos de poder captar esos fondos públicos. Ese tipo de organizaciones están motivadas más por esa característica. Y esa aproximación, digámoslo así, instrumental de la organización, esa concepción de la organización como instrumento de la política, se acentúa en el caso colombiano con el enfoque de las políticas, con enfoque de demanda que han prevalecido, digamos, más o menos en los últimos 10 años en el país. Adicionalmente, este enfoque de sistema de la organización también debe considerar que estas organizaciones no solamente se crean para captar recursos públicos, sino que también adquieren vida propia. Y se expresan, por ejemplo, en primer lugar, pues responden al tema de que el Estado le interesa que estas organizaciones pues contribuyan al mejoramiento de la competitividad, contribuyan a darle un mayor protagonismo a las organizaciones, a las organizaciones de los territorios, y ellas, como digo, tienen también en esa conjugación de lograr propósitos de competitividad que le interesan al Estado y de un mayor protagonismo de las organizaciones en ello, pues generan entonces, como ya lo mencioné, se pueden entender como un fin o como un medio en el lenguaje que utilizamos en el grupo de investigación de la Nacional, o como actores o factores del desarrollo en el lenguaje que está utilizando la Unidad de Estudios Solidarios de la Universidad Javeriana. Ambos conceptos, digamos, se asemejan, básicamente ya mencioné pues el enfoque fundamental. Pero repito, además de adecuarse a la institucionalidad, a los propósitos de gobierno, estas organizaciones también adquieren esa vida propia y se vuelven una estrategia para propósitos que ustedes ven ahí en la diapositiva, que tienen que ver pues con fortalecer la interlocución ante las instancias nacionales, territoriales de la política, lograr formación y desarrollo de conocimientos, mitigar las medidas negativas que pueda tener la globalización y hacer aportes en materia política, entre otros elementos. El otro enfoque o la otra aproximación que queremos destacar aquí es el de las organizaciones como acción colectiva. Lo que uno encuentra en las zonas rurales es que hay necesidades que tienen los habitantes de los territorios, y alrededor de esas necesidades se convoca, digámoslo así, la movilización o unas acciones concretas de parte de los habitantes de esos territorios que, sin estar formalmente constituidos, actúan para el logro o la consecución o la satisfacción de esas necesidades. Creemos que el concepto de organización también debe ampliarse a entenderlo de esa manera, como una acción colectiva, repito, sin existir una organización formalmente constituida, pero que sí incluye una acción de un colectivo. Consideramos que este tipo de acciones son fundamentales en el medio rural. También existen seguramente, o existen en el medio urbano, pero están muy en la naturaleza del medio rural por cuestiones de marginamiento, por cuestiones de relaciones de cercanía, por necesidades de apoyo mutuo. Entonces se basan en unos principios solidarios a los cuales también Marieta va a hacer referencia más adelante. Otro elemento que nos parece importante de esta acción colectiva, o de entender las organizaciones como acción colectiva, es que este tipo de iniciativas tienen un fundamento importante para la formalización posterior de organizaciones, con un proceso, con un criterio mucho más propio, mucho más endógeno, mucho más sólido, digamos, desde el punto de vista de la misma organización. Y también hay que entender que
en este proceso, digamos, de la organización como acción colectiva, las comunidades que viven en un territorio frente a las políticas públicas tienen una percepción también de sus necesidades, logran, digamos, ponerse de acuerdo muchas veces sobre esas necesidades, logran priorizar esas necesidades consensuadamente, y esa percepción busca o debería ser captada por la política pública de manera que logre, digamos, atender esas necesidades. Un ejemplo de la importancia de este tipo de organización como acción colectiva es el tema de la experiencia de Sumapaz, la zona de Sumapaz, que es el páramo que tiene, colinda con Bogotá, se considera uno de los páramos más grandes del mundo, y ahí hay una historia de mediados del siglo pasado con Juan de la Cruz Varela, quien fue el líder de estas comunidades, y que en su lucha por la tierra, porque era el propósito que convocó, digamos, a los habitantes de Sumapaz, ante la alta concentración de la tierra que existía en esa época, logró una gran movilización que demuestra, digamos, que ese tipo de acción colectiva puede tener un impacto sustantivo. En esta foto ustedes ven ya la entrega de las armas de Juan de la Cruz y los miembros de su grupo. Algunos de ellos pasaron a ser parte de grupos guerrilleros después de los años 50 y 60, pero el mensaje más importante aquí es que, como resultado, digamos, de esa historia de la región del Sumapaz, hoy en día, en el trabajo que hemos hecho nosotros como grupo de investigación en la zona del Sumapaz, encontramos elementos sustantivos de esa cultura de trabajo colectivo, y esa es una presentación que tendremos hoy en la tarde específica sobre el tema, que va a ser muy interesante. Le hago la propaganda de paso. Bueno, el mensaje entonces es que, desde el punto de vista de las organizaciones, en el caso colombiano hay que entender la coexistencia de organizaciones en los territorios generadas autónomamente, por iniciativa propia, pero también inducidas por la política pública. Coexisten y tienen, digamos, y entender esa coexistencia es muy importante desde el punto de vista de la política pública, porque varía, digamos, la naturaleza de las organizaciones. Y lo otro que ya se ha dicho aquí, pero hay que reiterarlo, es que las organizaciones son fundamentales en el tema de la gestión territorial para el desarrollo, y uno debería entender que la gestión territorial para el desarrollo sin organizaciones se restringe de manera sustantiva, y de ahí la importancia de analizar estos temas. Bueno, en tercer lugar, la organización como trayectoria. Hay que entender que las organizaciones no son unidades homogéneas, similares en el territorio nacional, y que hay, digámoslo así, unas escalas. Hemos planteado al menos 4 escalas, pueden haber otras más, de organizaciones que se forman alrededor de la atención o de la demanda de necesidades básicas, porque están compuestas por personas, por habitantes rurales con NBI. Hay otro tipo de organizaciones con una trayectoria que ya está más orientada hacia desarrollo de proyectos productivos, y solamente le interesa el desarrollo productivo. Ese tipo de organizaciones tienen miembros que ya de alguna manera han satisfecho, así sea parcialmente, sus necesidades insatisfechas. Hay otro tipo de organizaciones con una trayectoria que, además del proyecto productivo, también tienen, digámoslo así, una visión hacia proyectos de prestación de servicios, de comercialización, pero todavía muy asociados a los temas productivos. Y un último, digamos, tipo de organizaciones con una trayectoria más, que además de estos puntos de la parte productiva y económica y social, tienen un carácter político, de incidencia política, y que se caracterizan por estar articuladas entre ellas en diferentes niveles, un nivel 1, 2 y 3, digamos, de organización, que se representan entre sí y se apoyan en aspectos políticos. El profesor Álvaro Parrado ya habló ayer sobre la experiencia, por ejemplo, de mercados campesinos. Esta trayectoria también es importante, consideramos, tenerla en cuenta para efectos de la política, porque tiene incidencias, determina
elementos fundamentales como por ejemplo la constitución formal. Uno ve a lo largo de la trayectoria de estas organizaciones que van evolucionando de manera paralela hacia una constitución formal de su organización. Ya lo mencioné también, la trayectoria determina o incide de manera importante en el tema de la incidencia política y construye algo importante también, que es a medida que se fortalece esa relación, la relación de confianza y de credibilidad con las estructuras de política, tanto local, departamental y nacional, que son fundamentales en esa relación de doble vía para el éxito y la solidez de las organizaciones. La inclusión de criterios técnicos también es parte, digamos, de esta trayectoria. Son organizaciones que van incluyendo más el tema de lo técnico en la formulación, diseño y aplicación de sus proyectos. Pero en esta trayectoria uno también visualiza, como lo hemos experimentado en los proyectos que hemos adelantado, tensiones que surgen entre Estado, organizaciones y mercados, fundamentalmente entre Estado y organizaciones. El Estado le asigna a las organizaciones, en el caso colombiano ha sido así en los últimos 10 años, un papel de ejecutores de política. Antes las organizaciones, con el enfoque de oferta, las organizaciones eran beneficiarios de la política y el Estado de alguna manera hacía todo. Ya con el enfoque de demanda se le ha dado la responsabilidad a las organizaciones de que sean ejecutoras de la política, y eso tiene unas implicaciones muy fuertes en materia de los compromisos frente a los resultados, en materia de rendición de cuentas, en materia de los contratos que tienen que firmar con el Estado para ejecutar los proyectos, lo que supone que la organización debería estar capacitada para ello, pero no lo está, y ni siquiera está consciente de lo que significa ese tipo, digamos, de nuevas funciones de ejecutora de la política. Entonces, eso deriva obviamente en conflictos internos, deriva en una debilidad de las organizaciones y también en que muchos nos preguntemos, bueno, ¿será que las organizaciones y la asociatividad es la estrategia adecuada para adelantar proyectos en el medio rural? Dado eso, planteemos entonces, ya para cederle la palabra a Marieta, planteemos entonces que hay unos retos estatales que los clasificamos en 3 categorías: retos que tienen que ver con el enfoque territorial, retos que tienen que ver con el tema del acompañamiento y con el de las políticas complementarias. Del enfoque territorial simplemente diríamos que es muy importante en materia de los retos estatales considerar esa relación de abajo arriba y de arriba abajo de la política, que en la parte en el enfoque, digamos, de arriba abajo de la política sectorial que viene desde el nivel nacional al local, pues es muy importante que haya una coherencia en los discursos, y lo que uno encuentra es que eso no se da siempre en la práctica, y entonces la política tiene un discurso a nivel nacional, en su aplicación el discurso es distinto, se minimiza, se reduce, y los beneficiarios, los usuarios de la política a nivel local no entienden la cabalidad de la política sino como una obra física o un servicio que se presta y no lo que se busca con ella. Si se mira desde la óptica de abajo arriba es lo mismo, no hay espacios de concertación, no hay espacios de discusión, no hay espacios para la formulación de una política que sigue siendo tecnicista en su enfoque, y eso afecta naturalmente el enfoque territorial de las políticas, con los grupos de poder político que están a nivel local, están en todos los niveles, pero a nivel local, que sin una participación amplia no van a poder, digamos, neutralizarse distorsiones en materia clientelista. En cuanto al acompañamiento, consideramos que es otro desafío fundamental. Las organizaciones requieren definitivamente de un acompañamiento, ojalá continuo y durante un horizonte de tiempo suficiente. Algunos consideran que 2 o 3 años es suficiente. No, el acompañamiento del Estado debe ser de mucho más tiempo, 10 años, depende de la naturaleza de los proyectos. Y ya, lo que ya mencioné, el Estado no debe responsabilizar a las organizaciones en sus nuevas funciones, por ejemplo, de ejecución, si no crea las condiciones para que puedan cumplir con esas condiciones. Y lo que está pasando tristemente en el país es que se les entregan las funciones y no se tiene en cuenta la capacidad que ellas tienen para desempeñarlas. Es entonces fundamental avanzar en la formación, capacitación de los asociados y que el Estado brinde ese acompañamiento, entendiendo, como ya lo dije, la importancia de que la organización la podamos concebir no solamente como sistema, sino también como acción colectiva en ese marco de la
de su trayectoria. Finalmente, las políticas complementarias, aquí el planteamiento también es muy sencillo, y es que uno puede pensar, bueno, entonces que haya políticas dirigidas a fortalecer la organización, está bien, puede ser necesario, pero más importante que ello es, creemos, políticas que atiendan los múltiples frentes de un territorio y que por esa vía se pueda reforzar el fortalecimiento de las organizaciones. Creemos que con políticas mucho más integrales a nivel territorial, el desarrollo y la consolidación de las organizaciones se logra de una forma más efectiva que con políticas simplemente dirigidas a fortalecer la organización de manera directa. Bueno, le cedo la palabra entonces a continuación a Marieta, quien va a desarrollar algunos casos ilustrativos sobre esto que mencionaba.